Dios soberano, bueno eres tú con nosotros, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas. Señor, tú nos concedes de tu gracia por medio de Jesucristo para acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar ese oportuno socorro que tú das a tus hijos, oh Señor. Queremos rogarte que tú puedas una vez más bendecirnos a través de tu palabra, que tu buen espíritu pueda confirmar tu verdad en cada corazón, en cada mente, que tu palabra pueda fluir en cada vida y dar convicciones, dar conocimiento, entendimiento de cuál es tu voluntad. Señor, tú nos has dado tu palabra para que podamos conocer tu voluntad y te rogamos que una vez más nos muestres cuál es tu voluntad a través de la misma. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a continuar con la enseñanza que estamos considerando ya por tercera semana. Damos gracias a Dios por eso. ¿Cuál es el tema general que estamos tratando? ¿Pueden tomar asiento? ¿Cuál es el tema general que estamos tratando? La iglesia, ¿verdad? Estamos tratando el tema de la iglesia y la pregunta que estamos considerando de manera general es ¿por qué es importante la iglesia? La iglesia, ¿por qué es importante? Y hemos considerado en las exposiciones anteriores algunas perspectivas. De hecho, vimos dos perspectivas comunes respecto a la salvación en el contexto evangélico. Es decir, cómo se ve la salvación en el contexto evangélico en que vivimos. Y hablamos de dos perspectivas. Hablamos de una creencia fácil y hablamos de una salvación de señorío. Y luego explicamos las características de cada una de ellas. La semana anterior estuvimos enfocados ya en describir la naturaleza de la iglesia local. Y estuvimos hablando un poco con respecto a poder distinguir cómo las escrituras hacen referencia a la iglesia universal, es decir, todos los creyentes de todas las épocas, de todos los tiempos, de todos los lugares, y también la distinción que hay en la escritura con respecto a la iglesia local, es decir, un grupo de creyentes determinados en una ubicación específica, en un lugar específico que el Señor ha salvado, que se comprometen a caminar juntos y a creer la misma verdad. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en resumen. Y hoy vamos a enfocarnos en el tema de el propósito de la iglesia local. La semana anterior vimos la naturaleza de la iglesia local. Hoy vamos a considerar el propósito de la iglesia local. Es decir, ¿por qué estamos aquí? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la iglesia local? Bueno, vamos a ver ese propósito, esperamos verlo a través de algunos puntos, de algunos objetivos. Pero si nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de la iglesia local en este mundo? ¿Qué responderíamos? Predicar el evangelio a todo el mundo. Ok, predicar el evangelio. ¿Qué más? Hacer discípulos. ¿Qué más? ¿Cuál es el propósito de la iglesia local en este mundo? ¿Por qué estamos aquí? Ok. ¿Ya? ¿Alguna otra idea más? Con confianza. Ok. Déjenme mostrarles o resumir un propósito de algunas formas, ¿no? La iglesia fue establecida por el Señor para adorarlo y glorificarlo. Ahora, ¿cómo lo adoramos y cómo lo glorificamos? Bueno, lo hacemos por medio de la predicación del evangelio al mundo. Dios es adorado y es glorificado por medio de la predicación del evangelio al mundo. Pero no solo eso, sino que también la iglesia fue establecida para que seamos mayordomos de los medios de santificación que el Señor ha dado, en este caso, a sus santos. Y esos medios de santificación tienen el propósito de defender y propagar la palabra de Dios. En general, en lo que hemos mencionado, la iglesia fue establecida por el Señor para proclamar el evangelio, para adorarle a través de la proclamación del evangelio y para ser mayordomos. Es decir, ¿qué hace un mayordomo?
Servir, ¿qué más? ¿Qué más hace un mayordomo? Se lo administra, se le pone a cargo de qué cosa, ¿sí? De la casa, de los bienes, ¿ok? Entonces somos mayordomos en este sentido de defender y propagar la palabra de Dios. Se ha concedido a la iglesia local su palabra para que ésta sea administrada de manera adecuada, ¿ok? Todo eso tiene que ver, en resumen, con el propósito de la iglesia local. Vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del tema, pero es importante que cada creyente tenga claro cuál es el propósito de la iglesia y por qué estamos aquí, ¿ok? Si usted va hablando de nuestros hijos, van a una escuela, a un colegio, ¿cuál es el propósito que estén en una escuela o un colegio? Aprender, educarse, instruir. ¿Qué más? Ahí termina todo, solo aprendieron y nada más. Avanzan, se desarrollan, tienen una carrera para poder luego desenvolverse, ¿verdad? Entonces hay diferentes aspectos, ¿verdad? Si alguien se pone un negocio o un emprendimiento, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Ya? Progresar quizás económicamente, obtener sustento para su hogar. Entonces hay diferentes propósitos en lo que hacemos. De la misma manera, la iglesia tiene un propósito y cada creyente debe tener claro para qué estamos aquí, ¿ok? Entonces los miembros individuales, es decir, cada creyente, trabajan juntos en el espíritu y en el amor para la mutua edificación de todo el cuerpo. Los miembros individuales trabajan como juntos en el espíritu y en amor para la mutua edificación de todo el cuerpo. Tomando el ejemplo, la analogía del cuerpo, que hoy hablaremos mucho sobre eso, ¿qué pasa si, o mejor dicho, cuando nos aseamos, qué parte del cuerpo usamos para normalmente asearnos? ¿Cuál es la que más trabaja en ese sentido? ¿Qué usamos para asearnos? Las manos. Normalmente las manos son las que realizan esa labor de aseo, lógicamente con los implementos necesarios, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la mutua edificación, es decir, cada miembro del cuerpo de Cristo o de una iglesia, en este sentido, debe de trabajar junto a otros para la mutua edificación del cuerpo. No somos creyentes individuales, como ya hemos mencionado en las semanas anteriores. La iglesia no es una persona, la iglesia es un conjunto de creyentes que han sido redimidos por Cristo. En ese sentido, el propósito de la iglesia local no tiene que ver con una persona, sino que tiene que ver con un conjunto de creyentes. Entonces, en ese sentido, cada miembro de la iglesia local trabaja de esta manera. ¿Y cuál es el propósito de este trabajo, de esta edificación? Bueno, trabajamos de manera colectiva para ser conformados a la perfecta imagen y estatura ¿de quién? De Cristo. Ese es el estándar y ese es el fin, que cada creyente pueda ser conformado a la medida y a la estatura de Cristo. Y eso va a ser hecho de manera perfecta con su segunda venida, evidentemente. ¿Ok? Entonces vamos a ver 3 objetivos en este propósito que la iglesia local tiene. 3 objetivos principales y 3 objetivos que tienen que ver mucho con lo que ya vimos la semana anterior, pero vamos a desglosarlos un poco más. Estos 3 objetivos trabajan de manera conjunta, es decir, no podemos separar estos 3 objetivos. Deben estar los 3. ¿Ok? Primero, la iglesia tiene que madurar espiritualmente al mantenerse firme en la verdad. La iglesia tiene que madurar espiritualmente al mantenerse firme en la verdad. Ese es uno de los objetivos, luego lo vamos a desarrollar. El segundo es, la iglesia debe vivir su unidad interna en Cristo y caminar o funcionar como una comunidad. ¿Ok? La iglesia debe vivir su unidad interna ¿en quién? En Cristo. Entonces, primero, la iglesia tiene que madurar espiritualmente, debe mantenerse firme en la verdad. Segundo, la iglesia debe vivir su unidad interna en Cristo y funcionar como una comunidad. Y tercero,
la iglesia debe fomentar la pureza en la búsqueda de santidad personal y en la búsqueda de santidad corporativa. Entonces, ¿cuáles son los tres objetivos? Madurar espiritualmente, estar firmes ¿en qué? En la verdad. La iglesia debe vivir su unidad ¿en quién? En Cristo. Y la iglesia debe fomentar la pureza o la santidad de manera personal y de manera colectiva. Ya vamos a ver cada uno de ellos de manera más amplia. Recuerden de todas maneras, si ustedes no pueden tomar todos los apuntes, trataré durante la semana compartirles el link del audio para que puedan volverlo a escuchar y de todas maneras recordar algunas de las cosas que ya hemos hablado y también pueda servirles para responder las preguntas, ¿no? Eso lo compartimos entre semanas. ¿Ok? Entonces vamos al primer punto. La iglesia desarrolla esa madurez espiritual a través de mantenerse firme en la verdad. Una verdad que debe retumbar en la mente, en los corazones de cada creyente es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Como dice Timoteo 3:15, 1 Timoteo 3:15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso debe retumbar en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Qué hace una columna? ¿Ok? Pero básicamente, ¿qué está haciendo esa columna que está enfrente de ustedes? Está sosteniendo algo, ¿verdad? Está sosteniendo algo. Cada columna sostiene algo. La iglesia es esa columna que está sosteniendo ¿qué cosa en este caso? ¿Qué está sosteniendo la iglesia? Es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué está sosteniendo la iglesia? La verdad. Entonces, la iglesia tiene que madurar espiritualmente y mantenerse firme en esa verdad. Y ese aspecto de que somos columna y baluarte de la verdad debe estar siempre guardado en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada miembro de la iglesia local debe dar lo mejor de sus energías, lo mejor de su tiempo, su vida misma, para mantenerla, seguirla y propagarla. En este caso, la verdad. Cada miembro de la iglesia, cada creyente que ha sido adherido a una iglesia local, debe dar lo mejor de sus energías, de su tiempo y de su vida para mantener, seguir y propagar la verdad. La verdad, esa columna, si esa columna de repente sabe que hoy no quiero sostener ya el techo, ¿qué pasaría? ¿Sí? Algo pasaría, ¿verdad? Entonces, esa columna tiene que dar lo mejor para sostener ese techo o esa plataforma. Cada creyente debe dar lo mejor de sus energías, no lo último, no lo que nos sobra, sino lo mejor para sostener firme y ser columna de esa verdad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debería la iglesia mantener la verdad? ¿Cómo hace la iglesia esto? Bueno, es importante que estemos conscientes de algo. La iglesia de Cristo, la iglesia universal, la iglesia de Cristo como institución, tiene casi 2000 años. ¿Sí? ¿En qué año estamos ahora? 2021. Cristo, sí hemos visto el calendario que se separa entre antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, hay esa división en el calendario. Cristo vivió alrededor de 33 años aproximadamente. Entonces, luego de ese tiempo, hasta el 2021, casi 2000 años, la iglesia tiene como institución establecida. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que a lo largo de 2000 años ha habido iglesia, ha habido creyentes que han sostenido la verdad. Y eso ha permitido que también nos llegue a nosotros. ¿Ok? Entonces la iglesia no tiene solo 100 años, o 200 años, o 50 años. La iglesia tiene mucho más tiempo. Hay una herencia de creyentes. Hay creyentes que han vivido a lo largo de la historia. Hay verdades que se han sostenido a lo largo de la historia, que cada creyente en su tiempo la han creído, la han sostenido, la han guardado, la han proclamado. Nuestra responsabilidad es mantener, seguir y propagar las mismas verdades
¿Por qué? Porque no hay otra verdad, sino solo hay una. Es la misma verdad que cada creyente a lo largo de la historia ha sostenido, ha proclamado y ha mantenido. ¿Ok? Entonces, como iglesia debemos de estar conscientes de eso. Y normalmente, hablando de nuestro contexto, uno de los problemas que hay en nuestro contexto, ¿cuál es? Es que lamentablemente muchas iglesias solo se han fijado en la verdad de los últimos 50 o 100 años y no se han dado cuenta que hay una herencia mucho más atrás. Y a veces muchas de las últimas novedades que salen, ¿sí?, como algo novedoso, como algo diferente, no concuerda con lo que la iglesia ha creído a lo largo de los 1900 años. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad en este tiempo de considerar qué es lo que estamos creyendo con respecto a la verdad de la palabra de Dios. Y si eso que estamos creyendo concuerda con todo lo que los creyentes han creído a lo largo de la historia. Tenemos que estar conscientes si no es una novedad. Tenemos que estar conscientes si no es algo, si no es una herejía, un error. A lo largo de la historia siempre ha habido herejías, errores doctrinales que lamentablemente han sido creídos y proclamados mal, lógicamente. Pero la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, es consciente de esto y no va a creer ni a practicar nada que esté fuera de esa verdad. Y eso es una responsabilidad de nosotros. ¿Ok? Y nos encontramos en un momento de la historia crucial con respecto al pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe aferrarse a la fe verdadera, debe mantenerse firme en la verdad que una vez fue dada a los santos, no a ninguna otra. A Juan se le advirtió: si un ángel viene y te dice tal o cual cosa, contrario al evangelio verdadero, ¿qué dice que hagamos? No lo recibas. Ahora, ¿cómo identificas un billete falso? ¿Cómo identificamos un billete falso, por ejemplo? Bueno, normalmente se dice que aquellas personas que trabajan en los bancos, las cajeras, ellas son expertas o expertos, los cajeros, en conocer cuál es el billete verdadero, cuáles son las características del billete verdadero. Entonces, mientras más diestros sean en reconocer un billete verdadero, cuando se encuentren con un billete falso, ¿qué van a hacer? Este no es. Los creyentes, para aprender a reconocer el error y la herejía, deben de ser eficaces en saber cuál es la verdad. Conociendo lo que es la verdad, voy a aprender a reconocer lo que es el error, lo falso, lo hereje. ¿Ok? Primera de Timoteo 1, versículos 6 y 7. Primera de Timoteo 1, 6 y 7 menciona lo siguiente: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo está hablando a Timoteo en el contexto de ese pasaje y les está diciendo: Timoteo, una de las responsabilidades que tienes tú y la iglesia de Éfeso a la cual se le escribe es que aquellos que están hablando fuera de la verdad, que están hablando vana palabrería, que ni siquiera entienden lo que hablan ni lo que afirman, a esos que se han desviado, debes detenerlos y quitarlos de ese lugar. No darle más oportunidad que sigan esparciendo esa herejía o ese error. Encontramos advertencia de eso desde los tiempos de Pablo y Timoteo. La pregunta es: ¿en nuestros tiempos hay herejías o errores que pululan de un lado a otro? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿O en todos los lugares se predica la verdad? Hay falsa doctrina, exacto. 1 Timoteo 1, 6 y 7. ¿Hay falsa doctrina? Claro que sí las hay. Y precisamente desde Timoteo, desde ese tiempo, ha habido a lo largo de la historia. ¿Y qué ha hecho la iglesia ante la falsa doctrina? Pues predicar la verdad, reconocer la verdad y descubrir el error. ¿Ok? Entonces, así como la iglesia debe mantener la verdad,
Así la iglesia madura espiritualmente. ¿Ok? Pero la iglesia también madura espiritualmente cuando sigue esa verdad. La conoce, la sigue y la cree. En Mateo 28:20, en el contexto de la Gran Comisión, Mateo 28:20, el Señor Jesús le dice a los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué le encomendó el Señor Jesús a sus discípulos en ese momento? Que también es una comisión para todos los creyentes de todos los tiempos. Les encomendó que enseñen a los que vienen detrás de ellos a que guarden algunas cosas. ¿Eso dice el texto? Todas las cosas. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo mismo que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos enseñan a los siguientes discípulos, y así a lo largo de la historia siempre ha sido. Y nosotros en este tiempo tenemos la misma responsabilidad. Vamos a un texto que vamos a estar a lo largo también de este tiempo, Efesios 4, versículo del 11 en adelante. Voy a ir leyendo por porciones. Efesios 4, 11 en adelante dice lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La iglesia tiene la responsabilidad de mantener la verdad y tiene la responsabilidad de seguir la verdad. Y lo que vemos en este texto es que todo ese asunto de madurar en la verdad, que es una responsabilidad de la iglesia, el propósito de la iglesia, es precisamente para que no andemos de allá para acá, con cualquier viento de doctrina que aparezca en los diferentes lugares, con cualquier engaño que a veces usan los hombres con astucia para engañar, como dice allí, sino que la iglesia siga la verdad en amor, creciendo en todo, creciendo en Cristo. ¿Podemos ver el propósito de la iglesia allí? Pues es imprescindible que lo veamos en la Escritura, porque solo la Escritura es quien nos da convicción a nuestras almas. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para darnos conocimiento, sabiduría, entendimiento, convicción. Convicción de pecado, convicción de juicio, de justicia. ¿Ok? Entonces, a través de la verdad, las iglesias locales, ¿cómo se protegen las iglesias locales del error doctrinal? Bueno, a través de la verdad. Normalmente en las casas, una de las costumbres que hay en nuestro contexto es, bueno, aquellos que tienen un espacio amplio quizás, es hacer una cerca. Eso hay, ¿no? Hay una cerca, un cerramiento. ¿Cuál es el propósito del cerramiento de esa cerca? Una protección, ¿verdad? ¿Sí? Una protección, ¿ok? Y luego de la cerca hay una puerta o una sobrepuerta, ¿ok? Entonces, la verdad de la palabra de Dios en las iglesias locales nos ayudan a protegernos de ese error doctrinal que puede aparecer en cualquier momento o en cualquier lugar. Y a su vez, además que nos protege, nos protegemos a través de la verdad, nos ayuda a madurar espiritualmente. Lo que yo creía del Evangelio cuando el Señor me llamó hace tiempo atrás, no es lo mismo que creo ahora. Ahora he entendido mucho más.
Y después de 5 años, de 2 años, de 10 años voy a entender mucho más, porque voy a ir madurando, voy a ir creciendo espiritualmente. El problema es que a veces lo que escuché del Evangelio hace 10 años, de ahí no he crecido más, sino que quizás tengo la misma semillita, pero no he madurado espiritualmente. Lógicamente eso tiene que ver con nuestra responsabilidad. Cada creyente tiene esa responsabilidad de ir creciendo, madurando espiritualmente. La iglesia se mantiene firme y debe seguir la verdad, y tiene también la responsabilidad de mantenerla, de seguirla y también de propagarla o de predicarla. ¿Ok? Una de las tareas principales que tiene la iglesia es evangelizar y hacer discípulos para Cristo. ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una de las responsabilidades de la iglesia es evangelizar y hacer discípulos para Cristo. ¿Qué le vamos a enseñar a esos discípulos? La verdad, ¿sí? Todas las cosas que el Señor nos ha mandado que enseñemos. ¿Ok? Lo mismo. Pero para predicar el Evangelio, todo cristiano debe entender, conocer y creer el Evangelio. Si alguien no entiende, no conoce y no cree el Evangelio y dice ser cristiano, la pregunta inmediata es: ¿cómo fue salvo si el Evangelio es poder de Dios para salvación? Esa es una contradicción. Cada creyente debe de conocer, entender y creer el Evangelio. Entonces voy a poder evangelizar, voy a poder predicar correctamente. ¿Estamos claros? Ahora pensemos en esto. Si alguien dice ser creyente y no conoce el Evangelio, la pregunta es: ¿cómo puede ser salvo si no conoce el medio que Dios usa para salvar? Pero lo segundo es: ¿cómo alguien puede evangelizar si no conoce el poder del Evangelio en su propia vida? ¿Cómo puede predicarlo? Eso es fundamental que meditemos y lo consideremos. Por ejemplo, es como que alguien que dice ser un médico, y empieza a dar recetas a todo el mundo, pero no tiene título profesional. ¿Es un médico o no es un médico? ¿Lo es? ¿Ok? ¿Sí? Aunque tenga cierta experiencia, porque lo que ha leído, lo que ha conocido, no es un médico, no tiene título. Si alguien afirma que sabe pilotar aviones, ¿sí?, pero no tiene certificado de aviador, ¿usted se subiría a ese avión? A ver, sincero, ¿se subiría o no se? Esa persona dice que sabe pilotar aviones, no tiene certificado. Bueno, yo no me subiría. Yo sí me subo porque tiene experiencia de pilotear. Ok, tiene experiencia. Y vamos a ese punto. Quizás funcione en pilotar aviones, pero la experiencia no sirve para ser salvo. Bueno, cambia la palabra. Ok. Cambia la palabra. Ok. Entonces, pongo ese ejemplo para que consideremos. Si alguien dice ser algo, para hacer eso, y no lo es, yo debo de considerar aquello. ¿Ok? Entonces, alguien puede pasar mucho tiempo con los mejores médicos y, como decíamos, adquirir cierta experiencia, o con los mejores aviadores y adquirir cierta experiencia, puede pasar toda su vida allí, pero no es un médico y no es un piloto profesional. No tiene el título. Entonces, de la misma manera, alguien puede pasar 1 año en la iglesia, 2 años en la iglesia, 5 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, toda su vida en la iglesia, y creer que es cristiano, pero no conoce el Evangelio.
Y si no conoce el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, ¿es o no es creyente? ¿Lo ves? Porque Dios ha concedido el poder del Evangelio, el Espíritu Santo obra a través del poder del Evangelio para salvar a todo pecador. Por eso la iglesia necesita mantener la verdad, seguir la verdad y proclamar la verdad. Y para proclamar la verdad debo de conocerla, entenderla y predicarla. ¿Sí? Conocer el Evangelio, entender el Evangelio y predicar el Evangelio. ¿Ok? Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Bueno, ustedes creyentes, santificad al Señor. Pero luego dice, los creyentes deben estar, ¿qué cosa? Siempre preparados para dar, ¿qué cosa? ¿Sí? ¿Ok? Siempre preparados para presentar defensa. ¿Ante qué voy a presentar defensa? Ante los errores. Alguien viene con un evangelio falso, yo voy a presentar defensa. Este es el evangelio verdadero. ¿Ok? Y también dice que debemos hacerlo ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, tú eres cristiano, a ver, dime lo que es el evangelio. ¿Qué crees tú? Bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que yo creo. Todo creyente debe tener esa característica. La iglesia debe tener esa característica. Mantener la verdad, ¿sí? Seguir la verdad y propagar la verdad. ¿Ok? Cristo no encomendó a la iglesia. Cristo no nos ha dado oro, no nos ha dado un cofre de oro, no nos ha dado plata, no nos ha dado piedras preciosas. Cristo encomendó a su iglesia su verdad. Ese es nuestro tesoro. ¿Ok? La iglesia es responsable de difundir esa verdad a todas las personas. La iglesia adquiere madurez espiritual a través de la verdad de Dios. Mientras más la conozcamos, mientras más la entendamos, mientras más la prediquemos, más maduramos como iglesia local. ¿Ok? Lo segundo es que la iglesia, por esta verdad que hemos hablado, la iglesia va a empezar a fomentar la unidad. Ese es el segundo punto. La iglesia debe vivir una unidad interna en Cristo. ¿De dónde procede esa unidad? De la verdad. Sin verdad, ¿puede haber unidad? En la iglesia no. Ahora, las personas se unen para hacer marchas contra el gobierno, otros se unen para reclamar algo, otros se unen para quizás ir a ver un partido de fútbol o un concierto. Las personas se unen por diferentes motivos, ¿verdad? Pero la iglesia está unida por la verdad. Y la iglesia, por esa verdad que ya hablamos, va a fomentar esa unidad en el contexto de la iglesia local. Efesios 4:16. Efesios 4:16. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una de las analogías que se usa para describir a la iglesia es el cuerpo. Y aquí está diciendo que el cuerpo está compuesto por una parte o por muchas partes. Por muchas, ¿verdad? Y lo que está diciendo aquí es que está bien concertado, bien unido entre sí.
¿Sí? Por las coyunturas. Y se ayudan mutuamente. ¿Qué pasaría si no tuviésemos coyunturas? ¿Cómo caminaríamos? ¿Ah? Todo, así, no tuviésemos flexibilidad, ¿verdad? ¿Ok? A veces estamos así cuando nos levantamos o cosas parecidas. Como zombies, dice. Entonces, las coyunturas sirven, en este caso en el cuerpo, y lo que está haciendo Pablo en este ejemplo es describiendo esa ayuda mutua que hay, cómo se une el brazo, el codo, las piernas, las rodillas, la columna, cómo está unida y cómo se ayuda entre sí. De esta manera usa el cuerpo para describir esa unidad. La unidad que debe haber en iglesia en Cristo Jesús. Cada uno se ayuda mutuamente. No somos creyentes que vivimos nuestra vida y nos vemos un ratito en la iglesia y sigo viviendo mi vida y nos vemos otro ratito en la iglesia. Eso no es ayudarse mutuamente entre sí. Eso no es unidad. La iglesia es un cuerpo unificado de creyentes y esa unidad debe ser fomentada. Debe haber un compañerismo, debemos trabajar juntos para la mutua edificación. Los fuertes ayudan a los que están débiles ayudan a los que están más débiles y se ayudan mutuamente los unos a los otros. Eso es la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo afuera vive una vida egoísta. Cada uno se preocupa por sí mismo. Así vive el mundo, ¿verdad? Así vivíamos nosotros, ¿verdad? ¿O solamente yo vivía así? Así vivíamos. Pero solo pensando en mi beneficio. Así vive el mundo. Pero la iglesia no vive así. La iglesia es un cuerpo unificado de creyentes y por eso Pablo usa en el texto de Efesios que leímos la analogía del cuerpo para que entendamos qué es eso de estar unidos. Bueno, mira tu cuerpo cómo funciona. ¿Qué pasaría si no tuviese esta parte de aquí o la parte de acá? ¿Qué pasaría si no tuviésemos manos? ¿Qué pasa con aquellos que quizás no tienen extremidades? Es complicado el asunto, ¿verdad? Entonces la iglesia debe fomentar ese compañerismo unos a otros. Debemos orar unos por los otros, debemos animarnos unos a otros, debemos exhortarnos unos a otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando un miembro se alegra, todos se alegran. No que cuando un miembro sufre, está bien, le fue bien, le fue así porque anda a andar en pecado. No. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Todos se preocupan. Cuando un miembro le va bien y va creciendo en la fe, todos se alegran por la obra de Cristo en su vida. La iglesia debe vivir su unidad en Cristo y debe funcionar de esa manera. Ese es uno de los propósitos de la iglesia. Mantenerse firme en la verdad, como ya lo vimos, caminar en unidad, vivir en unidad. Es el segundo propósito. Efesios 4, el mismo Efesios, volvamos al 4, el versículo 1 y 3. Dice lo siguiente, Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué está rogando Pablo en su oración aquí? Que andéis como es digno de la vocación. Un médico camina y vive como un médico. Anda con su bata, con sus aparatos para analizar las enfermedades. Así, eso es lo que hacen los médicos. Un abogado anda con su terno, con sus libros, con sus leyes. Es lo que hace. ¿Sí? Pues los creyentes tienen una forma de andar también. La iglesia local tiene una forma, una vocación a la cual hemos sido llamados. Con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos unos a otros, porque no somos iguales, no pensamos iguales. Hay unidad, sí, pero no somos iguales. Hay diversidad de pensamientos, pero la verdad es una sola. Los diferentes pensamientos e ideas van a la verdad y están unidos ahí.
Y cuando estamos en desacuerdo en una u otra cosa, vamos a la verdad y estamos unidos ahí. Eso es la verdadera unidad. No es que ya no me gustó esto y me voy porque acá sí me entienden. Eso no es unidad. Si la iglesia es una en Cristo, debemos estar conscientes que debemos de cultivar de manera práctica esa comunidad dentro del cuerpo de la iglesia. Por ejemplo, compartir juntos. Nuestras salas, nuestros comedores, nuestros patios deben ser lugares donde nos reunamos y compartamos entre familias unos a otros, nos animemos, nos exhortemos, como hemos dicho. Nos vemos en la iglesia, claro, pero a veces en la iglesia no nos comportamos igual que en la casa. Pero eso no significa que no podamos compartir unos a otros fuera de aquí. Su verdad, su palabra, la unidad en la iglesia ayudará a que maduremos unos a otros a través de Cristo Jesús. Y por último, el último punto, dijimos que íbamos a hablar de los 3 propósitos. La verdad, mantenernos unidos, firmes en la verdad, proclamar la verdad, estar unidos en Cristo, vivir una unidad como iglesia en Cristo. Y lo tercero es fomentar la pureza o la santidad personal y corporativa. Hay una ley natural, que creo que todos estamos de acuerdo, y una ley espiritual también. Una ley natural y espiritual dice: todo lo que uno siembra, cosecha. ¿Es así o no es así? Si yo siembro unas semillas de sandía, ¿qué va a salir? Sandía. Si siembro unas semillas de papaya, va a salir papaya. La iglesia local debe funcionar y debe de fomentar la pureza, debe fomentar la santidad unos a otros. Si yo pongo una semilla de piedad o de obediencia a su palabra, ¿qué va a producir eso? Santidad. ¿Sí? Pero si yo siembro rencor, envidia, pecado, enemistad, ¿qué va a producir eso? Pues lo mismo y cosas peores todavía. ¿Ok? Efesios 5:27. Efesios 5:27. Dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia por la que Cristo derramó su sangre. Y Cristo ha santificado a su iglesia. Dios ve a su iglesia santa y sin mancha por los méritos de Cristo. Ahora, la iglesia, los creyentes, la iglesia, los creyentes que Cristo. Porque si no fuera por eso, solo vería un pecador. La iglesia por la cual Cristo pagó el precio de su sangre y su vida es lo que Dios ve a través de Cristo. Y Él ve una iglesia santa y sin mancha por la cual viene. Y cada creyente debe estar consciente, debe de incentivar, animar a otros a buscar la santidad personal y corporativa, animarse, ayudarse mutuamente para obedecer a Dios en su palabra. Y cuando no lo hacemos, como pasa también, porque no somos perfectos, está ahí otro hermano para animarte e incentivarte a volver al camino. La iglesia debe fomentar la santidad y la pureza. Es otro de los propósitos. ¿Para qué estamos aquí? Para sostener la verdad, para proclamarla, para vivir en unidad y para fomentar la pureza o la santidad unos a otros. Cuando un creyente peca, Dios ha establecido la disciplina. Y la disciplina es precisamente
el ejercicio de querer que ese creyente que ha pecado vuelva de ese camino y se arrepienta y venga nuevamente al Señor, a la comunión con el Señor y con la iglesia. Para eso la disciplina. ¿Para qué usamos la disciplina con nuestros hijos? ¿Para hacerles daño? ¿Para botarlos y no quererlos nunca más? Para educarlos, para enseñarles, para corregirlos. La disciplina en la iglesia tiene el mismo propósito. Y a veces, para promover la santidad, hay que disciplinar. Lógicamente, bajo los parámetros de la Escritura. No bajo mis perspectivas o bajo lo que yo pienso. No, yo creo que debe ser así, disciplinado. Yo creo que debe ser de esta manera, disciplinado. Así no funciona, ¿verdad? Usamos la verdad, la misma verdad, en este propósito. La disciplina no se ejerce por opiniones personales, sino por lo que Dios ha dicho en la Escritura que debe de hacerse. ¿Ok? Y para terminar, así es la iglesia como Dios la diseñó. Ese es el propósito de la iglesia. Para eso estamos en iglesia. Una familia de creyentes que adoran a Dios en espíritu y en verdad, que crecen en amor, en unidad, en conocimiento, en justicia, en santidad, se reúnen en compañerismo, se edifican mutuamente, conforme las Escrituras lo dicen. La pregunta es entonces, ¿estoy caminando conforme a este propósito de la iglesia local? Cada uno debe responderse a sí mismo. ¿Estoy caminando conforme a este propósito? ¿O estoy caminando de acuerdo a mis propios intereses, planes y metas personales, sin interesarme por el resto del pueblo? Espero que no sea así. Cada uno responderá delante de Dios eso, ¿verdad? Pero si alguien llegara a estar caminando de esta manera, lejos del propósito de la iglesia, lejos de sus planes, lejos de su palabra, lejos de lo que Él ha dicho con respecto a su iglesia, debe de considerar que hay un serio llamado de volverse a Dios y de volverse al pueblo que Dios ha llamado para salvación. Dios es quien añade a los creyentes a la iglesia. Él los salva, les concede un nuevo nacimiento, un nuevo corazón a través del Evangelio, como ya hemos visto, y los une a la iglesia. ¿Qué es el Evangelio? Básicamente, confiar en la vida perfecta de Cristo, en la muerte en la cruz de Cristo y tener la esperanza de su resurrección. Confiar toda mi vida a eso que Cristo hizo. Ya no confío en mis obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Es solo por los méritos de Cristo. Es la verdad que debemos sostener, es la verdad que debemos de creer todos los días. Ese es el Evangelio en resumen. La obra de Cristo, su vida perfecta, su muerte en la cruz en mi lugar porque yo lo merecía y la esperanza de su resurrección. ¿Tienes tú esa esperanza o todavía confías en tus propias obras? ¿Confías en las obras de Cristo o confías en tus propias obras? Dios ha prometido salvar a todo aquel que cree en las obras de Cristo, en su evangelio, y ha prometido dar su espíritu y darle la esperanza de la resurrección a todo aquel que llama a salvación. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos ahora. Señor, le damos gracias, bendito Dios soberano, por tu palabra. Gracias por recordarnos los propósitos de tu iglesia. No conforme a nuestras perspectivas, no conforme a lo que el hombre dice, sino a lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, ayuda a esta iglesia local, Señor, a estar consciente de la responsabilidad y los propósitos que tú nos has dado como iglesia local. Concede, oh Señor, esa convicción por tu palabra y ayúdalos a madurar espiritualmente por tu verdad, a vivir en unidad y a promover la santidad. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.